Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Niyagrahau Yasavira Kalim Dikviyaye Kwachit Nripalingam Dharam Sudram Nantam Gomitunam Pada. La traducción del verso es la siguiente. Una vez, cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un Shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Aquí tenemos el último de los versos en este capítulo, el verso 4, el último de ellos que describe al rey Pariksit. De los próximos versos en adelante, la atención se va a dirigir hacia otro tema. Claro, siempre dentro del contexto del cual se está hablando. De momento vamos a leer, o leímos únicamente cómo Maharaj Pariksit en su momento encontró a esta persona, a este personaje, el amo de Kali Yuga, se lo presenta aquí como de esa manera. Y debido a él ser el rey, inmediatamente procede a castigarlo, ¿no? En el significado vamos a ver algún par de cosas bastante relevantes. Vamos a leerlo de una vez. El significado es el siguiente. Que el rey salga a conquistar el mundo no tiene como propósito su engrandecimiento personal. Maharaj Pariksit salió a conquistar el mundo después de ascender al trono, pero ello no tenía por finalidad el agredir a otros estados. Él era el emperador del mundo y todos los estados pequeños ya se encontraban bajo su régimen. El propósito de su salida era el de ver cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. Interesante. El rey, siendo el representante del Señor, tiene que ejecutar debidamente la voluntad del Señor. No es una cuestión de engrandecimiento personal. Así pues, en cuanto Maharaj Pariksit vio que un hombre de clase baja, vestido de rey, estaba lastimando las patas de una vaca y de un toro, de inmediato lo arrestó y lo castigó. El rey no puede tolerar que se insulte al animal más importante de todos, la vaca, ni tampoco puede tolerar que se le falte el respeto al hombre más importante de todos, el Brahmana. Civilización humana significa adelanto de todo lo referente a la cultura brahmínica, y para mantenerla, la protección de la vaca es esencial. En la leche hay un milagro, pues contiene todas las vitaminas necesarias para sustentar las condiciones fisiológicas humanas en aras de logros superiores. La cultura brahmínica únicamente puede progresar cuando al hombre se le enseña a desarrollar la cualidad de la bondad, y para ello se requiere principalmente de comida preparada con leche, frutas y granos. Maharaj Pariksit se sorprendió al ver que un Shudra de color, vestido como un gobernante, estaba maltratando a una vaca, el animal más importante de todos en la sociedad humana. La era de Kali implica riña y mala administración, y la causa fundamental de toda la riña y mala administración es que hombres indignos, influenciados por las modalidades de hombres de clase baja,
y quienes no tienen ninguna ambición superior en la vida. Se ponen a la cabeza de la administración del Estado. Esa clase de hombres, en el puesto de rey, es seguro que lo primero que harán es lastimar a la vaca y a la cultura brahmínica, empujando con ello a toda la sociedad hacia el infierno. Maharaj Pariksit, preparado como lo estaba, encontró la señal de esta causa fundamental de todas las riñas del mundo. Así pues, quiso detenerla desde el mismo comienzo. Este es el final del significado. Voy a leer nuevamente la traducción del verso. Una vez, cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un Shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Bueno, interesante como de entrada, en la primera línea, de hecho, del significado, Prabhupada se introduce inmediatamente para aclarar. Vemos ese cuidado que Prabhupada, tanto como escritor, no solo escritor, sino más bien como un intérprete, el rol que él está jugando aquí, que son varios en realidad, pero en su rol de intérprete lo que está haciendo es tratar no solamente de traducir las palabras de aquel libro llamado el Bhagavatam, sino también tratar de interpretar, ofrecernos a nosotros una traducción que no solamente es literal de cada palabra, sino que también es una traducción cultural. Está tratando de traducir conceptos que allá en esa cultura existían y tratando de traducirlos a nuestro contexto cultural, o al menos el contexto cultural en el cual se desenvolvía en ese momento. Vale la pena también tener en cuenta que al momento de que estas líneas fueron escritas, me refiero a la explicación de Prabhupada, cuando este trabajo fue realizado, estamos hablando de India en 1963, 63, 64, muy probablemente, ya que esta es la última porción del canto primero. Estos textos se hayan escrito aproximadamente en 1964 en la India. Y si bien es verdad, de alguna manera, del 64 al 2022 estamos hablando de 60 años prácticamente de diferencia. Aún así hay mucha relevancia y ese contexto en varios sentidos es similar al contexto en varios sentidos. En muchos otros, obviamente, 60 años de diferencia son 60 años y hace 60 años en la India era diferente, hace 60 años en Occidente. En todo caso, el punto es que Prabhupada, él en su labor como traductor e intérprete de esa cultura, algo que hace con frecuencia es eso, es tratar de cuidar al lector, cuidar al estudiante, en la medida de lo posible, en la medida, y aquí intervienen los dos factores, tanto el maestro como el discípulo. El maestro en este momento lo vemos intentando cuidar de que el discípulo comprenda de la mejor manera ciertos conceptos, y dependerá del discípulo cómo los concibe o cómo los comprende. Y eso obviamente todos sabemos, no solamente sucede dentro del marco del servicio devocional, como ahora nosotros estamos desenvolviéndonos en esta actividad de lectura dentro del servicio devocional, pero también en todos los otros campos siempre está la posibilidad de que quien recibe el mensaje lo recibe diferente a como el maestro lo quería dar, porque por diferentes razones, y una de ellas es dentro del estudio de la filosofía, hay algo que se llama la epistemología, y básicamente la epistemología nos serviría para hacer un test y sentarnos durante un momento y pensar de dónde aprendí esto que aprendí, qué fuente tiene, por qué lo tengo aquí guardado en mi memoria.
Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, vamos a ir al verso. Aquí la primera, bueno, de hecho la misma traducción del verso se habla de cómo Pariksit fue a conquistar el mundo. Y en el significado, Prabhupada, como dije en la primera línea, él va a dedicar un momento para aclarar esto de qué significa conquistar el mundo. Entonces, en la epistemología nos ayudaría para determinar qué comprendo yo por conquistar, qué implicancias tiene en mi propia comprensión. Hasta este momento he recibido cuánta información de este verbo conquistar, de la acción conquistar. Por lo tanto, ¿qué comprendo yo por ella? Porque si yo tengo una comprensión, como generalmente, si yo tengo una comprensión de que conquistar significa someter por la fuerza a alguien más, posiblemente voy a tener una mala apreciación de, en este caso, las actividades que hacía el rey Pariksit. Si se nos viene diciendo que el rey Pariksit hace 3 versos leímos que él era un devoto del Señor, tenía todas las buenas cualidades. Y aquí en el verso 4 aparece que él salía a conquistar el mundo. Y si, como digo, si yo tengo una impresión no muy positiva de este acto de conquistar el mundo, puede ser que me tope con una dificultad tratando de comprender cómo es que este gran devoto del Señor hacía cosas tan feas y desagradables como conquistar a otros reyes. Pero entonces vuelvo a lo que estaba diciendo, Prabhupada en su carácter en su papel de traductor y de intérprete, aquí lo está haciendo, aclara el asunto, que conquistar no significa que tenga un propósito de engrandecimiento personal, no era por vanidad. Y es curioso cómo Prabhupada, de hecho, le da la explicación que le presenta, hace que que tengamos la oportunidad de apreciar el acto de conquistar desde una perspectiva prácticamente diametralmente opuesta, casi lo contrario. Porque si Pariksit Maharaj sale a conquistar el mundo, que él aclara de entrada que no es por engrandecimiento personal, sino más bien es para, y aquí dice, no es para agredir a otros estados, sino en realidad debido a que otros estados ya estaban bajo su régimen, aquí nuevamente podemos hacer uso de la epistemología nuevamente y preguntar qué entendemos, qué entiende cada quien por régimen, estar bajo el régimen de alguien. Debido a que ya otros estados estados pequeños, se encontraban bajo su régimen, era un deber de él salir a conquistar, salir no a someter reyes, sino a hacer justamente lo que describe el verso, sino más bien a corregir anomalías que pudieran existir de parte de algún, como en este caso, un malhechor, digamos. Y en su acto de conquistar, entonces limpia esas anomalías para el beneficio de aquellos estados pequeños que ya estaban bajo su régimen, porque por el hecho de estar bajo su régimen, él era responsable de cuidar de ellos también. Por lo tanto, su acción misma de salir a conquistar consiste más bien buscando el beneficio de aquellos que ya confían en él, tanto ciudadanos de su propia jurisdicción como otros estados pequeños. Y en otras ocasiones, hablando de este mismo tema, Prabhupada describe que era algo que en este tiempo los reyes hacían con cierta frecuencia, cada medio año o cada año al menos, hacían un tour por en este caso de Pariksit, que su influencia estaba por toda la tierra, de acuerdo con el Bhagavatam. Ellos salían cada cierto tiempo a dar una vuelta por todos lados y tratando de buscar eso, anomalías para repararlas, porque él, siendo el rey principal, tenía que encontrar los medios y tenía los medios para reparar todo lo que hiciera falta reparar. Y es lo que estamos observando aquí en Maharaj Pariksit. Nuevamente, Prabhupada unas líneas más abajo lo reitera. Él vuelve y dice, esto no es una cuestión de engrandecimiento personal. Y es curioso cómo él luego lo va a contrastar.
primero aclara la posición de Pariksit, luego lo contrasta con la situación política actual. Ustedes lo pudieron ver. Ahora vamos a mencionar un poco. Pero antes de irnos de este tema, vean qué interesante, voy a resaltar esto. El propósito de su salida era de ver cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. Esto es muy interesante. Cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. El estado divino. Y debido a que él buscaba promover ese estado divino que incluye o que implica el estado divino, consiste en que velar porque en aquellos lugares en donde hay ausencia, digamos, de cultivo espiritual, el rey facilitaba eso también. Y la razón principal por la cual vemos que él está encontrando aquí a este malhechor que maltrata a una vaca y un toro, no únicamente, él no solamente detiene el maltrato de estos animales únicamente por pura moralidad, sino porque él sabe o por puro sentimentalismo, digamos, sino porque él sabe en el contexto de este estado divino al cual Prabhupada se refiere aquí, Pariksit sabe como rey que en un lugar en donde hay maltrato, ya sea, y Prabhupada lo dirigió hacia las vacas, ya que el tema nos manda en esa dirección, pero ya sea a las vacas o a cualquier persona en general, siempre que hay violencia injusta y violencia cruel, digamos, eso hace que se impida la comprensión espiritual y por lo tanto se impida el bienestar profundo y espiritual de las personas. Por esa razón estos reyes, como digo, viajaban también para facilitar en aquellos lugares en donde también tenían problemas con ello, facilitar que se pudiera desenvolver una sociedad divina con educación espiritual suficiente para los niños, que hace algunos días hablamos de esto, educación espiritual suficiente para que el niño creciera y fuera capaz de aportar al estado divino, fuera capaz de aportar con sus actividades, con su vocación, aportar al crecimiento espiritual de la sociedad. No solamente, como lo vimos hace un par de textos atrás, creo que fue justamente en el texto anterior, en donde Prabhupada describía y lo decía algo así como que estos reyes de este tiempo, principalmente Pariksit, no buscaban un estado de tontos, una cosa así, no sé si ustedes lo recuerdan, en el sentido de buscar un estado ideal, simplemente adquiriendo cositas y adquiriendo aparatos externos y imaginando que las personas vamos a ser completamente felices si todos tenemos calles de asfalto, por ejemplo, que es una cosa que facilita mucho la vida, ¿no? Tener una calle asfaltada. Pero la plenitud profunda de la persona es algo mucho más allá que tener una calle asfaltada o tener agua potable, acceso a agua potable, etc. Ese estado divino que era en este tiempo promovido por el rey también, facilitaba que los ciudadanos, y también hablamos de esto hace un par de días, facilitaba que los ciudadanos tuvieran ellos mismos la propia capacidad para vivir más plenos y hacer una simbiosis, podemos decir, con el mismo estado, entre el rey y su gabinete, junto con los ciudadanos, marchaban en esa misma dirección. Porque como lo hacíamos ver hace unos días, mismo hoy por hoy, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, hace mucho tiempo, ya en realidad décadas, que se sabe, todo el mundo lo sabe, que una de las industrias oscuras, podemos decir, en el sentido de que no son legales, que mueven una mayor cantidad de dinero, es la industria de las drogas, por ejemplo, todo tipo de drogas. Hay unas que son legales y otras que son ilegales. Pero simplemente el Estado y el gobierno no puede simplemente eliminarlas por diferentes razones. Una es la capacidad misma de los gobernantes para hacerlo, ya que es una red bastante fuerte, la red del narcotráfico es una red muy, muy inteligentemente formada. Y por otro lado es que la persona en general que consume drogas en la calle
podemos decirlo en un sentido que lo necesitan. Lo mismo podríamos decir de eliminar y prohibir el alcohol, eliminar y prohibir el tabaco, por ejemplo, que estas dos son drogas legales, ¿no? Pero no se puede simplemente eliminarlas, porque ya simplemente el ciudadano, no todos, pero hay una cantidad muy grande, que lo necesitan. Y sería una crueldad, podemos decir, en un sentido, para aquellos que están dependientes ya de eso. Y esa es una característica de Kali Yuga, de que ese estado divino, ya que un estado divino promueve felicidad espiritual, el estado divino ausente en Kali Yuga, pues como consecuencia de ese estado divino ausente, entonces hay una ausencia de todo lo relacionado con la vida espiritual, como de ahí parte la moralidad y la ética y los buenos relacionamientos, etc. Como dije, Prabhupada contrasta esa búsqueda del estado divino con la civilización, podemos decir, actual. Voy a subrayarlo aquí. Hombres de baja clase, estoy leyéndolo textualmente, quienes no tienen ninguna ambición superior en la vida, se ponen a la cabeza de la administración del Estado. Eso es bien, bien interesante. Hace algún tiempo en Grecia había un concepto, era el concepto del hombre idiota, que no era peyorativo como hoy por hoy lo podemos usar. El hombre idiota era simplemente aquella persona que contrastaba con el hombre político. El hombre político era, o el ser humano político, pues, era la persona que aspiraba a trascendencia o aspiraba al menos a aportar algo bueno a la sociedad, aspiraba a hacer un aporte a la sociedad, porque sabía, era un ser humano bastante social en ese tiempo. Entonces era un ser humano que aspiraba al mejoramiento social. Y en contrastado con ese hombre político, se entendía al hombre idiota. Una persona que simplemente, como digo, no era peyorativo, simplemente era una persona que no aspiraba a una mejoría social, solamente se centraba en lo suyo, sin mucho deseo de aportar algo a los demás. Se centraba en lo suyo. Hoy por hoy hay esa carga peyorativa en la palabra, en el adjetivo idiota. Pero curiosamente, aquí lo acabamos de leer, esta descripción calza con esa descripción del hombre idiota que contrasta con el hombre político. El hombre idiota no tiene ninguna ambición superior en la vida. Simplemente, como ya lo hemos visto en tantas oportunidades, quienes estén familiarizados con la obra de Prabhupada, tanto en sus libros, entrevistas, Prabhupada describe con mucha frecuencia la sociedad actual como una sociedad animal, porque no hay ninguna ambición superior en la vida. Y cuando hay ambiciones superiores, simplemente son ambiciones superiores dentro de la economía, por ejemplo. Alguien tiene una ambición muy superior, pero económica. Sin embargo, eso no pasa de ser una ambición materialista todavía. Eso no entra en la categoría de ambición superior. Y las características animales, como lo hemos visto ya en las descripciones de Prabhupada, son el comer, el dormir, el aparearse y el defenderse, el pelear. Y alguien que simplemente aspira a comer bien, a dormir bien, a tener mejor sexo y a tener una buena casa para vivir, eso es simplemente, en palabras de Prabhupada, un animal. Y partiendo también en esta línea que yo traigo, sería un hombre idiota, una persona idiota que no aspira a nada más superior en la vida. Y luego encontramos lo que estamos leyendo aquí, una persona idiotizada o una persona idiota que llega al punto de ser, como lo puso aquí Prabhupada, cabeza de la administración. En este caso él se está refiriendo a la administración de un Estado, pero también aplica, bueno, el verso mismo nos está hablando del Estado, porque viene hablando del rey. Todo el contexto tiene que ver con el Estado, pero también aplica a administración de otro tipo de cuerpos sociales menores que el Estado. Sin embargo, lo cierto es que en la medida en la que la cabeza de ese proyecto llamado Estado sea una persona idiota sin ninguna ambición superior,
¿Cómo va a ser posible que él sea su prioridad ayudar a los ciudadanos a que busquen esa ambición superior si él mismo no la ve como prioridad? Y es, de acuerdo con Prabhupada en este texto, y no hace falta mucha investigación para verlo en la realidad práctica de hoy, ¿qué es lo que sucede? De hecho, se ve bien, es bien visto, y cada vez más la sociedad actual en el campo político, sociopolítico, va en esa dirección de un Estado laico, falsamente y muy estratégicamente en realidad, de manera estratégica, gradualmente, poco a poco, con toda una campaña de publicidad y tal vez ustedes lo hayan percibido, estoy seguro que sí. Curiosamente, todos estos movimientos actuales, como el feminismo y la búsqueda por buena ecología, el ecologismo, el racismo, el asunto del aborto, todos estos movimientos ideológicos que han surgido como en conjunto en los últimos años, si ustedes prestan atención, mismo el derecho por las etnias, las minorías, todos estos temas, todos estos grupos que se les llama minorías, curiosamente tienen estratégicamente, tienen una cierta rechazo por la iglesia, porque una de sus premisas es que estamos viviendo obsoletos y necesitamos progresar, y el progresismo dice que, la filosofía del progresismo dice que todo lo nuevo es mejor. Por lo tanto, la sociedad para avanzar tiene que sacudirse y arrancarse aquellas normas que le impiden progresar. Y la sociedad ha tenido una de esas normas que le impiden progresar, es la iglesia. Por esa razón mezclan ahí el asunto de tratar de liberar, por ejemplo, a la mujer, porque la mujer ha sido oprimida por la iglesia, porque tiene que casarse, etc. Y es un intento, como digo, bien pensado, no es al azar, es estratégico, para buscar un estado laico. Ellos piensan que si una sociedad vive sin religión, entonces va a ser feliz, porque la religión lo que hace es reprimir a las personas. O sea, estamos escuchando hablar a un hombre idiota completamente. Ahora con un sentido subjetivo también. Ahora de manera subjetiva usamos este adjetivo. Es una persona idiota que no tiene ninguna ambición superior en la vida. Llegó al punto de pensar que aquellos que tienen ambiciones superiores espirituales están mal. Ese hombre idiota contemporáneo llegó al punto de pensar eso, de que tener ambiciones superiores espirituales es retrógrado, es del pasado. Y es una de las características de Kali Yuga, que como digo, es muy del día a día, muy de hoy por hoy. Y nos da un vistazo a este verso, nos permite hacer ese análisis con lo que sucede. Y él termina diciendo esto, que como hay maltrato a las vacas y maltrato a la cultura brahmínica, entonces no se puede progresar. Y esto lo sabemos, hay una cantidad tan grande de consumo de carne, cantidades industriales de matanza de animales, en cantidades brutas y bárbaras, y al mismo tiempo hay un silencio para la cultura brahmínica, podemos decir, a todas aquellas personas intelectuales en el planeta que piensan, que realmente estudian y que investigan y que plantean beneficios para la sociedad. En muchas ocasiones también son desplazados, son calladas sus voces cuando se busca realmente un beneficio de parte de ellos, personas que se dedican a la investigación, a la educación, por ejemplo. En muchas ocasiones son calladas sus voces y más específicamente en lo que sucede actualmente. Es para simplemente idiotizar más a la sociedad. Idiotizar en el sentido de que la sociedad deje de buscar ambiciones superiores, en el sentido de idiotizar. Así que bueno, hemos leído este verso 4. De mañana en adelante nos espera un capítulo muy interesante en relación a la conversación que van a sostener esta vaca y este toro, que como vimos en este verso voy a subir. Vimos que este personaje, que era el amo de Kali Yuga, estaba lastimando las patas de una vaca y un toro. Así que los vamos a escuchar a conversar a ellos dos, a la vaca y el toro, y van a hablar de temas sociales muy interesantes que nos van a dar pie a nosotros para hacer este tipo de análisis y estudio. Ok, por aquí nos detenemos entonces. Espero que tengan un bonito domingo hoy y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.